En una tranquila noche del 2008, el prota Stan disfrutaba su tiempo libre leyendo y bebiendo café en una cafetería, cuando de repente al lugar entra un tipo con una columna vertebral en la mano. El dueño cree que se trata de una broma, pensamiento que se le pasa rápidamente cuando aquel tipo le arranca la nariz de un mordisco. Su empleada Cindy, una mujer de armas tomar, piensa rápido, golpeando al tipo con una jarra de café. Todos ahí quedan consternados, sin saber que lo que vieron es el inicio a un mundo perdido donde la piedad no existe más, y en su lugar reinará la locura más extrema y cruel, gracias a una enfermedad que surgió de repente. Los infectados sufrirían de una locura psicótica que los llevaría a enfriarse al prójimo sin compasión y sin importarles su edad. Además, se les reconocería por una cruz en sus caras que les salió al infectarse, y a la larga serían conocidos como los cruzados. El prota Stan sale a la calle y se topa con los estragos de los infectados. A él se unen los de la cafetería y juntos presencian un avión con pasajeros estrellarse. Seguidamente ven al jefe de Cindy apuñalar a un tipo por la espalda y detonárselo por ahí. En eso una bomba atómica explota, dejando a Kelly, una clienta de la cafetería de antes, ciega. Después todos se dispersan. Stan se fue junto a Kelly y otro cliente de la cafetería llamado Thomas. Mientras Stan miraba los estragos hechos por los cruzados, una infectada lo sorprende, diciendo una sarta de groserías. Pero en ese momento aparece Cindy a bordo de una camioneta, donde también estaba su hijo Patrick, y ella lo saca de la ciudad. 10 meses más tarde, Stan, Cindy, Patrick, Thomas y Kelly se unen a otros supervivientes como ellos para vivir un día más. Mientras huyen de los cruzados, van teniendo bajas. El primero es un tipo llamado Joel, el cual piensa que puede ahuyentar a los cruzados con sal, pero a la larga se da cuenta que solo eran puras tonterías, porque él y su familia mueren a manos de los cruzados. Otro tipo llamado Randall es herido por los infectados y mientras se recuperaba se convierte en cruzado, y Cindy se lo enfría. Cuando pasaban por un pueblo arrasado, Scott, el médico del grupo, cayó en una trampa para osos y grita muy fuerte, siendo asesinado de un flechazo por Ann, una maestra de kinder que tenía a su cuidado varios niños. El grupo rápidamente la abate, dándose cuenta de los niños y que ella se lo enfrió para que no llame la atención de los cruzados con sus gritos. Maravillosa jugada. Ellos la llevan a su guarida y allí muere mientras les suplica que cuiden de los niños, pero como no tenían recursos, Stan y Cindy se los enfrían. Por otro lado, el grupo se entera que los cruzados preferían enfriarse a gente sin infectar, pero cuando estos no encontraban a alguien sano, se enfriaban entre ellos. Además, también se enteran de que los cruzados pueden infectar a la gente mediante sus fluidos, dado que el grupo se encontró con un poli que tenía un niño cruzado en su auto. Cuando estaba frente al infectado, este lo escupe, transformándolo en cruzado. Entonces Cindy, la MVP del grupo, se los enfría a ambos. Por otro lado, ella toma la decisión de llevar al grupo a Alaska, dado que el clima era perjudicial para los cruzados, quienes eran descuidados. En su camino se topan con un infectado medianamente inteligente que dirige a un grupo de cruzados. Este cruzado es conocido como verga de caballo, porque en sus manos tiene la herramienta de un caballo. El cruzado los persigue incansablemente, haciendo que el grupo tenga bajas. Pese a que el grupo se esforzaba por alejarse, él siempre los encontraba dado que tenía la ayuda de otro cruzado llamado Bulto, al que le mutilaron sus extremidades, la lengua y le sacaron los ojos para que desarrolle el sentido de la audición. Pese a eso, el grupo sigue hacia Alaska. En plena travesía, Stan se encuentra con un perro y lo adopta. Por otro lado, otro del grupo llamado Geoff confiesa que era un desvividor en serie y le encantaba hacerlo. De inmediato el grupo se aparta de él, y Kittrick, otro del grupo, sale a caminar con él para enfriárselo. Pasando con Kittrick, él vio morir a su familia a manos de los cruzados, y eso lo afectó emocionalmente. Un día cuando cruzaban un río, son sorprendidos por los cruzados liderados por Nepe de Caballo. Para empeorarla más, Cindy, la MVP, pierde a Patrick. Al rato, Nepe de Caballo se comunica con ellos a través de una radio, diciéndoles que tiene a Patrick y él y sus muchachos le están haciendo cosas horribles. Un tiempo pasa y Cindy, Stan, Kittrick y Brett, otro del grupo, ven a Patrick siendo perseguido por cruzados y rápidamente eliminan a los infectados. Cuando Cindy se acerca a su hijo, ve con horror que lo habían convertido en cruzado y se lo enfría. Después de ahí el grupo sigue en silencio hasta encontrar un helicóptero militar abandonado.
Dentro de él, Stan encuentra el diario del capitán del pelotón que estuvo en ese helicóptero, quien se llamaba Alexander, donde se entera que el gobierno lo había mandado a él y a sus muchachos a escoltar unos científicos para que cierren plantas nucleares. Una vez terminado su trabajo, el pelotón se enfría a los científicos, para evitar de que en caso se infecten, vuelvan a activarlos. Tras un aterrizaje desastroso, Alexander se daña una pierna y decide quedarse en el helicóptero mientras que sus muchachos se van. Después el grupo reanuda su marcha a Alaska, parando tiempo después para comer. En esos momentos, Brett pateaba cruelmente al perro de Stan. Como había mucha mala sangre entre ellos, Stan se lo enfría, y como Brett era un rompehuevos, a nadie le importa su muerte. Después, Stan y Cindy acuerdan ir a darle un funeral apropiado a Patrick, dejando atrás a Kittredge, Kelly y Tom, a quienes verán en un punto de encuentro específico. Mientras que ellos regresaban de darle sepultura a Patrick, escuchan disparos cerca del punto de encuentro, y eso era porque Kittredge, Kelly y Thomas habían sido encontrados por Nepe de Caballo. Mientras que estos dos últimos escapan, Kittredge se queda atrás para enfriarse a tantos cruzados como puede. Cuando él cae, un cruzado anciano que llevaba en su espalda a bulto quiere darle violín, pero Nepe de Caballo le impulsa a él y a otros cruzados a seguir a Kelly y Thomas, pero el viejo cruzado se rebela contra él, y Nepe de Caballo lo golpea hasta dejarlo inconsciente. Después se lleva a bulto y va en busca de Kelly y Thomas, solo para que este último se lo enfríe de un mordisco en el cuello, y Kelly, con ayuda de Thomas, se enfría a bulto. Como entró en contacto con la sangre de Nepe de Caballo, Thomas comienza a sentir los síntomas del virus Crosset, pero los resiste, para aventarse con Kelly por un acantilado. Sus muertes son vistas por Stan y Cindy. Después, ellos acaban con los cruzados restantes, y se van a Alaska, teniéndose el uno al otro y al perro. Ahora pasamos con Crosset, vivir o irse con San Pedro, donde nos topamos con Richie, un hombre a bordo en uno de los tantos aviones que se estrellarían en las ciudades gracias al brote Crosset. El deseo de supervivencia de Richie era tan grande que apenas el avión se estrelló, abandonó a su esposa a su suerte. En los meses venideros estuvo uniéndose a varios grupos de supervivientes a los cuales se entregaba a los cruzados si las cosas salían mal para él, para que así pueda escapar sin problemas. ¡Desgraciado! Pero como el karma existe, cuando estaba a punto de entregar a otro grupo de supervivientes a los cruzados, calcula mal y cae por un acantilado rompiéndose la pierna. Los supervivientes se dan cuenta de su sucia jugada. Uno de ellos le da un revólver como acto de piedad, para después marcharse junto a los otros, dejándolo a su suerte. La idea era que Richie se autoenfríe, pero se pone a dispararle a los cruzados que se acercaban a él, gastándose todas las balas, y tiene el final apropiado para él. Entonces pasamos con Crosset, valores familiares. En un rancho en Carolina del Norte viven los Pratt, una familia religiosa que cría caballos. Pero a pesar de ser religiosos, ocultan un secreto horrible y asqueroso, porque Joseph Pratt, cabeza de la familia, le da violín a sus hijas porque se cree un enviado de Dios. ¿Qué mamada? Y nadie osa contradecirlo, con la excepción de Adalyn, una de sus hijas, quien se atreve a enfrentarlo, solo para recibir violín por parte de este. Su madre Joyce vio lo que pasaba y no hizo nada, pero el repulsivo estilo de vida de Joseph no dura mucho, porque los cruzados encuentran su rancho de la perdición y lo arrasan, pero no logran enfriárselo, porque logra escapar con varios miembros de su familia, entre ellos Adalyn. Con el paso del tiempo, Joseph levanta un asentamiento en un lugar oculto y de difícil acceso para los cruzados, donde recibe supervivientes y se enfría a aquellos que lo contradigan, pero solo hombres. Por otro lado, Joseph sigue con sus mañas, y para que Adalyn no lo joda, la manda junto a otros a vigilar que los cruzados no se acerquen a su asentamiento. Pero a la larga, ella se entera gracias a un cruzado que Joseph tenía en su asentamiento, que éste continuaba dándole violín a sus hijas. Así que se enfrenta a su padre, pero éste la encierra en una celda y le da violín. Joyce, harta de su cochino esposo, libera a Adalyn y se encierra con él para seguidamente echarse la sangre de un cruzado que Joseph tenía en un frasco en ese lugar. Como cruzada se enfría a su esposo, y en eso los cruzados habían encontrado el asentamiento y lo invaden.
Antes de emprender la retirada junto a sus familiares, Adalyn se enfría a una de sus hermanas menores que se convirtió en cruzada voluntariamente para poder escapar de su cochino padre, y que éste tenía encerrada en el asentamiento. Después, ella y sus pocos familiares que quedaron con vida, más otras personas del asentamiento que sobrevivieron, escapan. Mientras buscaban un lugar donde asentarse, tienen problemas con unos ladrones que querían robarles lo poco que tenían, pero lo único que consiguen es que los agarren a plomazos por chistosos. El grupo llega a una clínica para que Hannah, una de las hermanas de Adalyn, dé a luz al hijo de su padre. Esto preocupa a Adalyn porque tenían en su grupo a 2 lisiados, y ahora con la llegada de un bebé, tenían más carga y menos ayuda. Pese a eso, ella y su hermano Matthew van a buscar a su hermano mayor, Joseph Jr., al asentamiento que hizo su padre. Pero en el camino son interceptados por cruzados y se separan, siendo Adalyn la que llega al asentamiento ahora en ruinas, viendo a su hermano y a su madre convertidos en cruzados. Rápidamente Adalyn les lanza una bomba molotov y solo logra matar a Joseph Jr., porque Joyce sobrevive y se pone a rastrearla. En su camino de regreso, Adalyn se encontró con Matthew y juntos llegan a la clínica, solo para ver con horror cómo una de las integrantes de su grupo se enfriaba al menor de los hermanos de Adalyn porque se había vuelto loca. En respuesta, Adalyn se la enfría. Después, Kate, otra del grupo, entró en labor de parto, y es en esos momentos donde Joyce, quien dirigía muchos cruzados, los encuentra. Rápidamente Adalyn manda a los caballos que tenía a distraer a los cruzados para que ella y los demás puedan escapar. Sin embargo, Joyce daría con ellos. De ese encuentro, solo logran sobrevivir Adalyn, Hannah, Matthew, a quien Adalyn le cortó una pierna porque recibió una mordedura de su madre, y Merrily, otra hermana de Adalyn. En cuanto a Joyce, Adalyn se la enfría. Después, ella y su grupo se ponen a salvo en una casa lejos de los cruzados. Pero Adalyn aún estaba preocupada porque tenía a 2 bebés y a un lisiado, pero al salir a patrullar, se encuentra con los caballos que usó anteriormente para distraer a la inmensa ola de cruzados dirigidos por su madre, dándole esperanza. Ahora pasamos con Crozet Anual 2013, donde nos topamos con Randy Jackson, un militar de los United. En plena pandemia Crozet, él estaba en una base secreta en Islandia, y le hablaba a 3 personas contándoles su vida. En su tiempo como militar, fue enviado a varias misiones, las cuales completaba con éxito. Por otro lado, conoce a Magda, una candente científica de la cual se enamoró perdidamente y se la detona. Un día sus superiores lo mandan junto a otros soldados a Islandia a acabar con unos desertores. Al ir encuentra a Magda junto a 2 niños gemelos. Tras decirle que son suyos, le echa un gas y huye. Esto lo enloquece y dispara contra sus compañeros. Él dice que su accionar se debió al gas, pero al ser tratado por científicos, se descubre que no tenía nada, pues lo que le echó Magda solo era vapor. Su accionar se debió a que él estaba loco, solo que él no quería admitirlo, y es dado de baja. Mientras ahogaba las penas con alcohol, conoce a Ravi Harkus, un traficante de whisky, y trabaja para él. En eso surge la pandemia Crozet, y Jackson aprovecha para ir a buscar a Magda, encontrándola en la base de Islandia. Entonces volvemos al presente, y resulta que le estaba hablando a Magda, quien estaba amordazada y amarrada a una silla en medio de sus 2 hijos que se habían convertido en cruzados. Jackson se enfría a los gemelos, para después dispararle a Magda en el estómago. Seguidamente le quita la mordaza para que hable, revelando que a quien le disparó fue a un científico colega de Magda. Aquel hombre le dice que a Magda se le enfriaron sus gemelos cruzados, entonces Jackson se lo enfría. Y después se va del lugar sabiendo que estaba más loco que una cabra bajo los efectos de la chis. Y de inmediato pasamos con Crozet, Desearía que estés aquí, una conmovedora historia que trata sobre unos sobrevivientes que viven en comunidad en la isla Cava, situada en el archipiélago de las Orcadas, en Escocia, al mando de Ravi Harkus. El prota llamado Shaki, abreviación de Shakespeare, dado que era escritor, cuando la pandemia comenzó estaba en un cibercafé escribiendo un libro, cuando de repente una mujer ataca a un hombre y así como ella, varias personas de la nada atacan a otras, con una expresión de sadismo y una cruz en sus caras. Shaki con las justas logra escapar, uniéndose al grupo de un guardabosques. Al inicio todo iba bien, hasta que el guardabosques comienza a mostrar maldad por exceso de poder,
pues le da violín a una de las supervivientes de su grupo. En un primer momento, el novio de ella no hace nada por miedo, pero con el tiempo agarra valor y se enfrenta al guardabosques, y este se lo enfría sin piedad. Poco después, su amante forzada se autoenfría. Entonces pone sus ojos en otra superviviente de su grupo, llamada Teresa, una mujer de Dios y aparte epiléptica, a quien el guardabosques, para atraerla a su grupo, condujo a los cruzados hacia el escondite de Teresa para que se enfríen a los ancianos que cuidaba, dado que Teresa no quería abandonarlos. En fin, este cochino le da violín. En un acto de sadismo, le corta la cara dejándole una herida en forma de X. Sin embargo, Shaki lo descubre y le da un disparo que lo deja en estado crítico. Después lo deja atado a un árbol y se marcha con Teresa y otro más que es discapacitado mental, a quien Shaki hace perder porque traía muchos problemas. Con el tiempo, Shaki y Teresa se enamoran y detonan. Al llegar a una iglesia que estaba ocupada por un cura que cuidaba de varios niños, se quedan por un tiempo, hasta que son encontrados por dos cruzados que infectan a los niños, y uno de estos infecta a Teresa mientras tenía un ataque de epilepsia. Shaki escapa sin mirar atrás, llegando a Kaba, pero sin saber que Teresa no lo olvidaría y lo buscaría para estar juntos nuevamente. Pasando con la comunidad de Kaba, a ellos los frecuenta Jackson, quien les trae municiones, medicamentos y consumibles. Volviendo con Teresa, ella logra capturar a Celine, una superviviente de Kaba, y llega muy cerca de Shaki, pero este decide sacrificar a Celine para evadir a Teresa. Para ese entonces, él ya tenía otra novia cuyo nombre era Tabitha. Por otro lado, la comunidad de Kaba tiene contacto con una flota de los United con quienes tienen problemas. Para empeorarla más, a la flota se une Jackson, pero los cruzados liderados por Teresa vienen al rescate, y los primeros en verlos son un grupo de habitantes de Kaba que regresaban a la isla. Entre ellos estaba Jackson y Shaki. El primero dispara contra los cruzados, para después pasarle su arma a Shaki, y él se enfría a un cruzado que era el tipo con discapacidad mental que hizo perder anteriormente. Después Teresa y sus cruzados asaltan la flota e infectan a varios de ellos. De inmediato los infectados de la flota van a Kaba, teniendo una pelea con sus habitantes, quienes se defienden como pueden. En cuanto a Jackson y Shaki, son sorprendidos por un cruzado, quien hiere severamente a Jackson. Después de que Shaki se enfría al cruzado, Jackson se autoenfría con el arma de Shaki, dado que ya no sería útil por su herida, y si los cruzados lo infectaban, se convertiría en una gran amenaza. Adiós, vaquero. Pasando con Teresa, ella es traicionada por el cura de antes, quien se había convertido en cruzado. Pero este no saldría bien parado, porque Celine, quien sobrevivió al bombazo que le metió Shaki, y después fue encontrada por Jackson, quien la llevó de regreso a Kaba, se enfría al cura y a sus seguidores detonando una bomba, sacrificándose ella de paso. En cuanto a Shaki, cuando los cruzados de la flota invaden Kaba, Tabitha fue infectada, pero parecía recordarlo, y gracias a eso se estaba controlando. Pero otro habitante de Kaba se la enfría frente a él, y Shaki se enfría a ese habitante. Después es dejado en Kaba por los sobrevivientes, liderados por Harkus, ya que se enteraron que los cruzados lo andaban buscando. Al poco tiempo Teresa se reúne con Shaki. Además, en el bote en el que vino estaba el guardabosques. Ella lo había hecho vivir para ese momento. Entonces Shaki se lo enfría con un lanzabengalas que le pone en la boca. Después detonan para seguidamente perderse en el mar. Todo eso fue visto por Harkus, quien después de ver se marcha con los sobrevivientes de la isla Kaba hacia algún lugar. Y de inmediato pasamos con Crosset, psicópata. En algún lugar de los United, 4 supervivientes observaban a 4 cruzados haciendo lo que mejor sabían hacer con un pobre buitre. Después, los supervivientes siguen su camino, y una del grupo llamada Amanda encuentra a un hombre con la pierna rota en un hoyo. Así que se apiada de él y se lo lleva con su grupo, sin saber que rescató a un psicópata, un cruzado sin cruz. Su nombre era Harold Lorre. Antes de la pandemia Crosset, él tenía una tienda de fiestas, donde se enamoró de una de sus clientas llamada Lori. Cuando estalla la pandemia, primero fue a ver a sus hijos a la casa de su ex, dado que era divorciado, pero llegó tarde. En su huida de los cruzados, se encuentra con Lori. Ella huía de sus hijos infectados. El buen Harold la salva, pero de paso arrolla a los hijos de Lori. Esta acción provocó que su mente se rompa,
y él, como ya estaba loco, se aprovecha de ella, hasta que los cruzados la atrapan y la convierten. Entonces él jura venganza y usa a los supervivientes que se apiadaron de él para vengarse. Pero en su camino se va enfriando a sus benefactores, y aún con eso logra vengarse de los cruzados que le quitaron a Lori, recuperando de uno de ellos una mochila donde estaba un pecho de su amada. Para ese entonces se había enamorado de Amanda y trata de convertirla en su nueva Lori, obligándola a comer un poco del pecho de esta. No mames, qué asco. Pero Amanda lucha, logrando escapar, perdiendo una de sus manos, mientras que Harold pierde sus labios, los cuales se cose en la boca. Después se va sin rumbo fijo, prometiendo que traerá a Lori de regreso. Más adelante lo volveremos a ver, pero será breve, y el tiempo está situado en los inicios de la pandemia. Ahora pasamos con Crosset Badlands, de los capítulos 21 al 24, cuya historia se titula La vida después de Harold Lorre. Después de su encuentro con Harold, Amanda se volvió loca y se enfría a los supervivientes con los que se encuentra, así como hacía Harold. Primero se muestra buena y cuando se gana la confianza de estos, los manda a un isekai. Hasta que se encuentra con 3 locos, de nombres Montana, Kong y Killweather, respectivamente. Los 2 primeros quieren darle violín, pero Killweather la salva, la lleva a sus aposentos, se gana su confianza y se la detona. Pero ella descubre que él tenía otra personalidad, y esa era Maggie, pareja de Killweather, y casi se la enfría, de no ser por la intervención de Montana y Kong. Pero igual se integra al grupo, y se va de la guarida de los locos haciendo de señuelo para alejar a los cruzados que estaban cerca. A cierta distancia, uno de estos la golpea tumbándola, pero Montana la salva, y se va a vivir con él por un tiempo como si fueran una pareja de casados, pero al final los cruzados se acercan a ellos peligrosamente, y Montana decide sacrificarse. Después ella decide vivir con Killweather y Kong, teniendo una vida tranquila donde caza supervivientes para comer. Y seguimos con Crosset Badlands, viendo la historia titulada La princesa guerrera, que va del capítulo 33 al 36. Amanda se encontraba acechando a una pareja cuando de repente aparecen cruzados religiosos, y ella se esconde en el sótano de la casa, viendo cómo se enfriaban a la pareja, pero lo que la deja en shock es el hecho de que estos cruzados también capturaron a Kong y a Killweather, quien en ese momento se hacía llamar Dr. Candy. A Kong se lo enfrían, mientras que a Dr. Candy lo infectan, para luego enfriárselo e irse. En eso aparece un superviviente y se mete al sótano, entonces Amanda se lo enfría. Seguidamente llegan 3 supervivientes, y Amanda se une a ellos, pero tiene alucinaciones con Harold, y gracias a eso, se enfría a los supervivientes. Pero eso deja mal a Amanda, así que decide encerrarse en el sótano de la casa para siempre, para ya no herir a nadie nunca más. Ahora pasamos con Crosset Anual 2014, titulado La locura. Un moreno llamado Isaac se escondía en una torre de unos niños cruzados. Algunos de ellos, cuando estaban sanos, le hacían bullying. El chiste es que estos niños le hacían bullying a una anciana cruzada, la cual aprovecha el momento en que Isaac salió de la torre para recuperar su inhalador que se le había caído, para entrar a la torre y sacar las llaves del granero que estaba al frente de la torre, de donde sale conduciendo un recolector de maíz, con el que se enfría a los niños cruzados. Isaac ve esto y piensa que está a salvo, hasta que la anciana cruzada pone sus ojos en él, para enfriárselo. Ahora pasamos con Crosset especial de 2013, titulado Vacaciones en Crostraulia. Una pareja de supervivientes de nombres Daphne y David huían de los cruzados, cuando de repente aparece cerca de ellos un tráiler conducido por un gordo, que solo recogía mujeres para reproducirse, porque creía en la selección natural. Él invita solo a Daphne a unírsele, pero al final accede con cierto recelo a llevar también a David. Con el paso del tiempo, Daphne se entrega al trailero para conocer sus secretos. Pasado otro tiempo, Daphne y David planean derrocar al trailero, pero este se da cuenta y deja a David a merced de los cruzados, mientras que sus chicas obligan a Daphne a ver. Después de ese terrible suceso, Daphne tiene un parto fallido.
En las próximas semanas, ella se sigue entregando al trailero para conocer sus secretos, averiguando cuando éste dormía las posibles claves de una cajita que el trailero llevaba en su muñeca, en cuyo interior estaban las llaves del tráiler. Al encontrar la clave, le dispara en las piernas, le corta la mano donde traía la cajita con las llaves de su tráiler y lo deja a merced de los cruzados, quienes estaban siendo liderados por David. Una dulce venganza. Seguidamente pasamos con Crosset, especial de 2014, titulada La prisión cruzada. Un hombre llamado Jesse, a propósito, se metió en problemas para ir a la prisión donde estaba recluido su primo Otis, quien corría el riesgo de convertirse en la concubina de Callahan, el preso más caliente de esa prisión. Pero Jesse llega al rescate. Sin embargo, el día en el que llega era el apocalipsis Crosset, pues a la prisión llega un cruzado amarrado y con la boca tapada con cinta adhesiva. Cuando la candente enfermera del lugar le quita la cinta, el cruzado le escupe en la cara, siendo el inicio de la infección Crosset en esa prisión. Un guardia libera a los primos, pero este es alcanzado por un cruzado quien se lo enfría. Entonces los primos unen fuerzas con Callahan y sus muchachos, logrando llegar hasta un cuarto cuyas ventanas daban hacia afuera de la prisión. Sin embargo, los cruzados lo siguen, acabando con Callahan y sus muchachos, mientras que los primos consiguen escapar. Pero al salir se topan con más cruzados. Sin miedo al éxito, los primos se preparan para pelear. Ahora pasamos con Crosset 3D. Cuando la pandemia Crosset comenzó, Dennis Tang, experta en pediatría, junto a 2 de sus colegas, tomó a duras penas a 8 de los niños que tenía a su cuidado y los sacó de Manhattan. Tras 2 años de cuidarlos como podía, decidió regresar a Manhattan para obtener medicamentos. Dado que estos niños padecían enfermedades crónicas, entonces junto a sus 2 colegas de antes, Tang logra llegar hasta los medicamentos que necesitaba, pero los cruzados la descubren a ella y a sus colegas. Pero en su rescate llega un equipo SWAT, dirigidos por el teniente McAvoy. Este equipo también es conocido como el Escuadrón Suicida. Este escuadrón se adentra en la ciudad de Manhattan y llegan hasta Tang. En su huida, varios del Escuadrón Suicida mueren. Un McAvoy infectado mata a un integrante del grupo de Tang y la deja grave a ella. Pero Jake, el último del Escuadrón Suicida, saca a Tang y a otra integrante del grupo de esta, llamada Lori, quien era enfermera. En el camino Tang se va a un isekai, y Jake y Lori, como estaban solos, terminan gustándose y detonan, para después reunirse con los niños, a los cuales les traen medicamentos. Ellos cuidarán de estos pequeños con mucho esmero, porque son el futuro. ¡Eso es verdad! Y ahora regresamos con Crosset Badlands, situándonos en la primera historia de esta serie, de nombre Del mundo en su advenimiento, que va del capítulo 1 al 3. Un grupo de supervivientes de Inglaterra en donde se encontraba el prota de nombre Ian, se movían hacia cierto lugar. Curiosamente en ese grupo estaba el príncipe Harry, pero como estaba desfigurado, nadie le creía que era de la familia real. Centrándonos en Ian, cuando la pandemia Crosset azotó Inglaterra, él y su esposa Penny esperaron una semana escondidos en el ático de su casa para poder moverse hacia un lugar seguro. Cuando pasaban por una pista, una cruzada que iba en un auto lanza a su bebé cruzado, y al estrellarse en el concreto, su sangre le salpica a Penny, y se deja atropellar por un auto conducido por otro cruzado para no herir a Ian. Desde ahí en adelante el buen Ian adquiere un deseo de supervivencia enorme. Ahora, su grupo estaba siendo seguido por cruzados, y como en el grupo había alguien que solo traía problemas, Ian y otros 2 le cortan los tendones de los talones para que entretenga un rato a los cruzados que seguían a su grupo. Pero los problemas no cesan, pues una mujer del grupo llamada Anya, que estaba embarazada, entra en labor de parto. Entonces el grupo se mete en un avión abandonado para que dé a luz. Al rato Ian propone abandonarla para que no retrase más al grupo. Pero Anya no aguanta el parto y tanto ella como su bebé se van con San Pedro. Seguidamente la horda de cruzados los alcanza, y aunque luchan, varios de ellos, incluido Ian, se convierten en cruzados. Entonces pasamos a la siguiente historia, titulada El monstruo en mi interior, que va del capítulo 4 al 9, donde nos topamos con Gregory, un superviviente que se encuentra con Steve, una ex soldado perturbada.
Al principio ella lo tortura para interrogarlo, porque la andaba siguiendo sin su consentimiento, pero después le agarra confianza y detona con él. En otro lado, en un fuerte situado en un Everglade, vive León, un muchacho experto en el fino arte de la fabricación de polvos mágicos. Además de eso, el buen León se lleva mal con su padre, quien lo castiga severamente por haber dejado morir a uno de sus perros a manos de unos cruzados que pasaron cerca. Entonces él se venga haciendo polvo mágico al que le mete la sangre de la cabeza de un cruzado que pescó. Gracias a eso, el fuerte cae, y León escapa encontrándose con dos gemelas de nombres Ashley y Aisling. Así como el buen León, ellas tienen lo suyo en el arte de las travesuras, pues antes del brote Crosset subieron fotos de ellas desnudas a la laptop de su padrastro para inculparlo y hacer que su madre se separe de él. Pero solo lograron que ella lo apuñale en los ¡Zapelillos y huevos! Y los gritos de este hicieron que los vecinos llamen a la policía. Pero en esos momentos había iniciado el brote Crosset y los polis se detonan a la madre de las gemelas. Ellas van con su padre, pero ya era un cruzado, y una de ellas se lo enfría. Volviendo con León, él se queda con ellas. En cuanto a su padre, se encuentra con Steve y Gregory, para después seguir su camino, encontrándose con cruzados de su fuerte. Uno de ellos le da el polvo mágico que hizo León. Entonces todos como cruzados rastrean a León y lo encuentran, pero justo por ahí estaban Steve y Gregory, y ayudan a León y a las gemelas a acabar con los cruzados, para después todos juntos ir en busca de un predicador que recibía supervivientes. En su camino León detona con Aisling y Ashley lo siente y va a golpear a Aisling y León para después detonar con este último y al terminar se lo enfría. Como si nada hubiera pasado, siguen su camino junto a Steve y Gregory, llegando a un campamento de chicos y chicas body positive, donde las gemelas son infectadas. Steve y Gregory escapan, pero los body positive lo siguen. Así que Steve le dispara en la rodilla a Gregory y lo abandona dejándole una pistola y varias inyecciones de morfina. Al final Gregory es infectado por las gemelas, quienes siguen manteniendo su inteligencia. 4 meses después Steve da a luz y les tiende una trampa a las gemelas quienes le seguían el paso. Pero al final es infectada pues las gemelas le dan de comer carne de Gregory. Y pasamos a la siguiente historia de nombre Yellow Belly, que va del capítulo 10 al 13. En el pueblo de Palmer vive un muchacho llamado Edmund, un orgulloso cobarde. La noche donde él, su padre y hermano menor estaban en un circo, es cuando llega la plaga Crosset. Y digo llega porque la plaga no se aparece al mismo tiempo en todos los United, sino que comienza en un lugar y de allí se va expandiendo. En fin, Edmund ve morir a su padre y hermano y no hace nada. Después, Edmund regresa a su casa para que al amanecer los cruzados se enfríen a su madre, y de nuevo, este no hace nada. Unos conocidos de él lo sacan de su escondite y se lo llevan para luchar contra los cruzados, y de nuevo le gana su cobardía, pues sus conocidos mueren valientemente, mientras que él se escapa. Pese a su problema, él quiere hacer las cosas bien, así que va a la ciudad más cercana para avisarle a los habitantes de ese lugar sobre la amenaza de los cruzados. Pero solo unos motociclistas le creen y van a luchar contra los cruzados, y de nuevo a Edmund le gana su cobardía. Al final reacciona y acaba con un cruzado, pero la sangre de este cae en una motociclista llamada Nicole, y Edmund se la enfría también. Mientras estaba en pánico y quería autoenfriarse, es cuando aparece Harold Lorre, quien justo pasaba por ahí, y se pone a darle consejos, muy malos consejos, y terminan detonándose al cadáver de Nicole, para que los motociclistas crean que los cruzados se la enfriaron. Después Harold se va, y Edmund tapa la evidencia de su cobardía, aunque al poco tiempo él confiesa todo, y los motociclistas se lo quieren enfriar, pero los cruzados entran en escena, poniéndolo todo piernas al hombro. Edmund y otra chica logran sobrevivir, y se ponen a salvo, teniendo una noche de pasión, pero todo era un plan de la chica para enfriárselo con una piedra mientras dormía, por cobarde. Y pasamos a la siguiente historia, de nombre El Camino Dorado, que va del capítulo 14 al 18. Un multimillonario llamado Gideon ha convocado a su mansión de nombre Samarcanda a un grupo de personas que actuarán para que él haga un libro.
Entre esas personas está el prota, de nombre Clooney, su novia Tabitha y su amigo Jared. El chiste de todo esto es que Clooney hará el papel de cachudo, con el fin de que Gideon saque lo peor de él, y lo logra. Mientras Clooney iba al pueblo con el mayordomo de Gideon llamado Nathan, ve que ese lugar había sido invadido por los cruzados, y Nathan es infectado. Como tardó en transformarse, llegaron a Samarcanda, y Clooney lo encierra en un congelador. Al rato, mete ahí a Jared. Después quema el puente que conecta Samarcanda con el pueblo. Además, también quema uno de los carros de Gideon. Al amanecer, los cruzados llegaron a Samarcanda y forman un puente improvisado. Esto es visto por Gideon, sus invitados y personal. Todos se ponen a luchar contra los cruzados. Este acontecimiento también es visto por una policía llamada Lorna y su sobrina Philly. Lorna había decidido ir a la mansión de Gideon para resguardarse ella y su sobrina, pero por lo que vio decidió llevársela a otro lugar, topándose con dos cruzados que husmeaban en su auto. Entonces Lorna se los enfría, pero uno de estos había saltado hacia ella, y como la disparó en pleno salto, cayó en su encima y la infecta. Así que su sobrina se la enfría y se va a bordo de una balsa inflable sin rumbo fijo. En cuanto a Clooney, él es infectado y convertido en un bulto. Cerca suyo también estaba Clooney, infectado. Y pasamos con la siguiente historia de nombre Ama, Mata y Repite, que va de los capítulos 19 al 20. Un cruzado llamado Matías despierta cerca de una estación de policía y pronuncia el nombre de Surina, el cual pertenece a una candente policía que salió con él antes del brote Crosset, pero que solo lo hizo para cumplir una misión, dado que Matías era un delincuente. Matías se acerca a la comisaría y Surina, quien sabía que él vendría, solo puede lamentarse por lo que había pasado entre ellos dos. Cuando él estaba por entrar al cuarto donde estaba ella, Surina se autoenfría. Cuando Matías entra, ve a Surina en estado de descomposición, indicando que llevaba días así. Matías ve que en el lugar había una bolsa con polvos mágicos y decide probar, volviéndose más loco de lo que ya estaba por su condición de cruzado, despertando en el mismo lugar donde despertó al inicio de esta historia, no recordando nada de lo que había pasado y pronunciando el nombre de Surina, indicando que otra vez iría a buscarla. Entonces pasamos a la siguiente historia, de nombre La Delgada Línea Roja, que va del capítulo 50 al 56. En el verano del 2008, un inglés, un islandés, un escocés y un galés protegían al primer ministro de Inglaterra. Y hasta ahí todo bien, cuando de repente el primer ministro es llevado a una instalación del gobierno donde se encontraba un hombre que volvía dementes a las personas con las que se topaba. Además, su paso por la ciudad de Tettersby hizo que la gente de ese lugar desapareciera. Las autoridades al verlo ataron cabos y lo encerraron en una instalación del gobierno para estudios dirigidos por la doctora Chopra. La decisión de que el ministro vaya a ese lugar era por una cuestión de protocolo por su seguridad, en caso las cosas se salgan de control, y fue tomada por su consejero llamado Alistair. Centrándonos en el hombre de antes, él era el paciente cero del virus Crosset en Inglaterra. En sus inicios, el virus es tan infeccioso como en su versión avanzada, pero con la diferencia de que en su fase inicial, sus víctimas no se pueden explicar por qué se enfrían a su prójimo, no hay risas, solo desconcierto. Por ejemplo, el paciente cero se enfrió a sus hijos ahogándolos en la bañera y no podía explicarse por qué lo hizo. Ahora, el jefe de los guardaespaldas, el inglés llamado Harry, había mandado a otro equipo de guardaespaldas a acompañar al primer ministro a la instalación donde estaba el paciente cero, y ese equipo se vuelve loco al entrar en contacto con él, y a partir de allí las cosas aumentan de intensidad. A todas las personas que tuvieron contacto con el paciente cero les sale una cruz en la cara, y comienzan a enfriarse a su prójimo a placer. Al paciente cero también le sale, y se detona a Alistair. Rápidamente el primer ministro es puesto a salvo por Harry en un búnker de la instalación. Antes de encerrarse, le da a Harry la ubicación de otro búnker para él en caso las cosas se pongan más feas. Después es encerrado sin saber, junto a una chopra cruzada. Harry vio esto pero a último momento, y nada pudo hacer. ¡Qué mal! Después se enfría a sus subordinados infectados y al paciente cero. Pero la historia de Harry y sus guardaespaldas no termina ahí, porque en la historia de nombre, El Inglés Fatal, que va del capítulo 25 al 28,
Harry y sus muchachos luchan contra los cruzados por 5 años, donde conocen supervivientes, entre ellos a un cura llamado Dennis, el cual estaba a cargo de varios niños. Los guardaespaldas los salvan de los cruzados, después los ayudan a zarpar a una isla libre de infectados. Ahora, el grupo de guardaespaldas tenía como plan liberar armas químicas, con el fin de acabar con el mayor número de cruzados posible. Así que van a la ubicación del búnker que le reveló el primer ministro a Harry, porque ahí habían armas químicas. Pero se arrepienten porque podrían dañar sin querer a los supervivientes que se encontraban cerca, así que deciden enfrentarlos. Pero afuera del búnker habían demasiados cruzados, así que Harry se enfría a sus compañeros para evitar el dolor de tener que verlos infectarse. Así que sale solo, entregándose a una pelea que terminará muy mal para él. Entonces pasamos a la siguiente historia, de nombre El motociclista, el hippie y la embarazada, que va del capítulo 37 al 39. Un motociclista llamado Errol y un hippie llamado Frank se dirigen a San Diego para que puedan morir de la forma en que ellos deseen. En su camino se topan con Elena, una italiana embarazada que huía de su marido, quien se la quería enfriar para que su hijo no nazca en un mundo peligroso. Así que Elena iba al oeste de los United, donde vivía su familia en una isla, y le dan aventón. En su camino se encuentran con un culto religioso que usaba a los viajeros como cebo para los cruzados, usando a Frank como cebo. Un tiempo más tarde los cruzados encuentran al culto y lo atacan. Contra todo pronóstico, el culto logra vencerlos, pero quedan pocos, a los cuales Errol se los enfría. Después pone al líder del culto en el lugar donde estaba Frank, reanudando su viaje con Frank y Elena, llegando a San Diego, topándose con una banda de cruzados liderados por Seke, un cruzado quien antes de la infección era un motociclista rival de Errol. Y entonces este y Frank van a enfrentarlos, pero de la nada aparece Javier, el esposo de Elena, quien roba el rifle de Frank. Entonces Errol lo enfrenta, mientras que Frank huye. Aunque Errol se enfría a Javier, recibe una herida fatal, así que le pide a Elena que se vaya, y ella le da algo para que vuele. Los cruzados liderados por Seke oyeron el disparo, y van al lugar de donde salió el sonido, encontrando a un Errol en nota, al cual despedazan sin compasión. En cuanto a Frank, arrepentido de su cobardía, se quema la cara en forma de cruz, pareciendo un cruzado, y se enfría a Seke. Después es despedazado por los subordinados de este. Y Elena, pues al llegar a la isla donde vivirían sus familiares, se da con la sorpresa de que fue invadida por los cruzados, y su primo se la enfría. Entonces pasamos a la siguiente historia, de nombre Monasterio Cruzado, y va del capítulo 40 al 43. Una chica llamada Emiko, cuando fue a los United, le dieron violín, y además grabaron el acto y lo difundieron por internet, donde taparon la cara de los agresores y dejaron al descubierto la suya. Eso la traumó mucho, y cuando regresó a Japón, su país natal, se pone a dibujar un manga underground, donde unas chicas se vengan de un violín, y lo llama Gore Angels. Pero no lo publicará ella, sino un amigo suyo llamado Satoshi, porque si el público sabe que Gore Angels está hecho por una mujer, no se venderá mucho. Ahora, en el brote Crosset, Cody, su ex de los United, llegó a Japón trayendo consigo al responsable de lo que le pasó a Emiko, cuyo nombre es Ryan, y venía con su novia Natalie. Como los cruzados estaban haciendo estragos, ellos terminan en casa de Emiko, donde sus padres se enteran de todo lo que le había pasado. Pero Ryan no pagó nada porque Emiko lo deja ir. En su lugar, se enfría a sus padres, Cody y Natalie, porque se convirtieron en cruzados. Tras hablar con Satoshi, quien le dice que en Tokio, donde vive, también hay cruzados, ella se autoenfría. En cuanto a Ryan, él huía de los cruzados, que de seguro a la larga lo alcanzarán y lo obligarán a filmar una película no por, pero con él como pasivo. Y así pasamos a la siguiente historia, de nombre 5 dedos sangrientos, que va del capítulo 71 al 74. Aquí vemos la historia del buen Satoshi. Él tiene 2 amigas de nombres Hazuki y Miku, y 2 amigos de nombres Koki y Taro, con quienes hizo un pacto de amistad eterna, sellando el pacto uniendo sus dedos índices cortados, uniendo su sangre. Cuando Tokio estaba de cabeza gracias a los cruzados, Satoshi primero va por Taro, para después ir por Koki, quien trabajaba con Yamada,
padre de Hazuki y también yakuza. Yamada tenía un león llamado Usama, y después de luchar contra unos yakuzas cruzados y de que Satoshi le explique lo que estaba pasando, todos juntos más varios subordinados de Yamada van a buscar a Hazuki, quien estaba en una convención de cosplay con Miku. Tras combatir con varias oleadas de cruzados, Taro, Satoshi y Koki llegan a un almacén de la convención de cosplay, donde se habían escondido Hazuki y Miku, pero solo ellos, porque dejaron atrás a Yamada y a sus muchachos. Los amigos acaban con dos cruzadas que amenazaban a sus amigas. Instantes después aparece Yamada, dos de sus muchachos y Usama. Furioso le reclama a Satoshi, Taro y Koki el haberlo abandonado ante los cruzados, pero aparecen más infectados y todos se meten al almacén, luchando por sus vidas. Yamada pierde a sus dos últimos subordinados. Terminando la pelea, Yamada amenaza a los amigos de su hija. En eso Hazuki se infecta y le grita a su padre que siempre la odió a ella y a su madre, dado que Yamada siempre quiso un hijo, y ella lo desprecia porque su padre siempre fue muy duro con ella. Al saber que su hija lo odiaba, Yamada se autoenfría, porque él amaba mucho a Hazuki, solo que quería endurecerla para que le suceda en el negocio familiar. Después los amigos y amigas hacen de nuevo el pacto de sangre y se infectan, para que así estén juntos por siempre. Potenciados con el poder del virus, además de contar con Usama, los amigos se enfrentan a sus ahora colegas. Y pasamos a la siguiente historia, de nombre Un cuento de marinos, que va del capítulo 44 al 49. El comandante Barnes, un ex integrante de la Marina de los Unites, ha sobrevivido a la plaga Crosset para formar su propia sociedad, donde reprime la naturaleza humana de quienes lo siguen, pues les prohíbe detonar. Según él, eso era depravación, la misma que engendró a los cruzados, y su sociedad debía ser pura. Entre sus seguidores estaba Frank, el pescador violín, quien embarazó a su hija Amanda y le dio violín a otra seguidora de Barnes, llamada Melissa. Antes de eso, ella fue descubierta por Barnes detonando con Leo, otro de sus seguidores, y los manda a conseguir un barco utilizable. Leo, sabiendo que Barnes estaba loco, quiere convencer a Melissa de la locura de este, pero solo consigue que ella se lo enfríe, dado que era una fanática fiel de él. Al traerle su barco a Barnes, marcan rumbo a Fort Jefferson, una fortificación naval situada en una isla, pero son sorprendidos por cruzados. En la pelea, varios de los seguidores de Barnes son infectados, mientras que él sufre quemaduras horribles, pero de todas maneras llegan a Fort Jefferson y se establecen ahí por varios años. Barnes es muy opresor, pues se enfría a un muchacho llamado Domingo, quien vivía en ese lugar mucho antes de su llegada, junto a su abuelo Mateo y su hermano Ernesto. El pecado de Domingo fue querer escapar del fuerte. Por otro lado, Melissa intenta estar con Barnes, pero se da cuenta que él no podía tener hijos, ya sea por las quemaduras que sufrió o porque él mismo se la cortó gracias a su fe. Pero todo eso es un misterio, muy misterioso. Por otro lado, Barnes veía a sus seguidores como sus hijos. Siguiendo con Melissa, gracias a Frank, el pescador violín, tuvo un hijo, y ella quería que sea el profeta de la sociedad que estaba creando Barnes. Eso la lleva a enfriarse a Polly, otra seguidora de Barnes, la cual estaba embarazada, ahogándola en la orilla de la isla, y eso atrae la atención de los cruzados, quienes invaden el fuerte. Siendo el primero en caer Mateo, antes de irse a un isekai, envió primero a su nieto Ernesto, por Homo, dado que él era muy religioso. Después todo el fuerte cae, quedando solo Barnes. El último de sus seguidores se autoenfría porque ya no lo soportaba más, dejándolo a merced de los cruzados. Ahora pasamos a la siguiente historia llamada Amigas, que va del capítulo 57 al 61. Dos mujeres de nombres Jane y Esperanza son perseguidas por cruzados liderados por Alejandro, hermano de Esperanza. Cuando comenzó la pandemia, Alejandro y Esperanza salvaron a Jane de ser asesinada por su hija. Mientras se defendían de más cruzados, Alejandro fue infectado, mientras que Jane y Esperanza huyeron, sin saber que Alejandro las perseguiría. Cuando estaban a punto de ser atrapadas, son salvadas por un hombre llamado Edwards,
quien las lleva a un fuerte donde habían más supervivientes. Sin embargo, Alejandro las encuentra y invade el fuerte. Edwards quería volar todo el fuerte sin importarle los supervivientes que aún luchaban por sus vidas, debido al inmenso odio que sentía por los infectados. Pero Esperanza y Jane lo descubren, y esta última le vuela la mano donde tenía el control de las bombas de un disparo. Sin embargo, Edwards también dispara, dándole en el pecho a Esperanza. Rápidamente Jane toma el control de las bombas y saca a Esperanza del lugar, metiéndose por un túnel secreto que iba a tomar Edwards. Alejandro, quien le seguía el paso, infecta a Edwards, para después seguirlas por el túnel secreto con varios cruzados. Entonces Jane activa las bombas, enfriándose a todos los cruzados menos a Alejandro. Como Esperanza ya no podía más, Jane se la enfría en un acto de misericordia. Cuando Alejandro se acercaba, pisó una trampa para osos y Jane se lo enfría a pedradas, provocando que se infecte porque tuvo contacto con la sangre de Alejandro. ¡Oh, carajo! Entonces pasamos con otra historia, de nombre La promesa de papá, que va del capítulo 62 al 70. Gavin Edward Land, un policía, al enterarse que su hija Jennifer fue a Hollywood para convertirse en actriz y terminó en manos de un magnate del no por llamado Wentz, y que además terminó bien fría, va a buscar venganza, fallando en enfriarse a Wentz, provocando que éste se vengue de él y del resto de su familia. Gavin terminó en una prisión donde le hacen la vida imposible, y debido a eso, es incapaz de defender a la familia que le quedaba. Sin embargo, un mundo condenado y loco le da la oportunidad de ir a buscar a Wentz. En su camino, salva a una chica llamada Hailey, quien le recuerda a su hija, así que se la lleva con él. Al encontrar a Wentz, se da con la sorpresa de que ahora salva gente, porque tuvo una revelación divina y se volvió cristiano. ¿Qué mamada? Él le dice a Gavin que tendrá su oportunidad de enfriárselo si le ayuda a salvar gente para enviarlos a una isla que éste tenía, donde también estaban su esposa y su otro hijo. Gavin lo ayuda, y cuando se dirigían en barco a la isla de Wentz, Gavin se lo enfría. Después entra a la isla acompañado de Hailey, quien no se quería despegar de él, encontrando cruzados bien fríos en la isla, debido a que Wentz mandó a envenenar los cilindros de polvos mágicos que tenía, y los cruzados sin saber consumieron la mercancía. Seguidamente Gavin decide seguir él solo en explorar la isla para encontrar a su esposa e hijo, diciéndole a Hailey que lo espere porque él volverá. Entonces pasamos a la siguiente historia, de nombre Homo Torturador, que va del capítulo 75 al 80. Un grupo de supervivientes liderados por un moreno llamado Washington entraron a la universidad donde éste solía estudiar para llegar a los escritos del profesor Nelson. Hace años, Washington fue a un seminario de este, donde Nelson expuso la existencia de un imperio prehistórico y una enfermedad que casi acaba con la humanidad de ese entonces. Volviendo al presente, Washington solo encuentra una hoja que decía Homo Torturador y sería un habitante de aquel imperio prehistórico. Washington les había dicho a aquellos que lo seguían que en los escritos de Nelson estaba la cura del virus Crosset, pero solo quería llegar a los escritos de Nelson para satisfacer su curiosidad, en lo que respecta si aquella enfermedad de la prehistoria tenía relación con el virus Crosset que azotaba al mundo entero en la actualidad. Él y su grupo van al búnker de Nelson, sufriendo bajas por parte de los cruzados, pero al final Washington llega a los escritos de Nelson, los cuales relataban la existencia de un imperio prehistórico habitado por hombres y mujeres muy crueles, conocidos como los Homo Torturadores, quienes masacraban gente y en algunas ocasiones dejaban vivos a unos cuantos para utilizarlos en sus pasatiempos enfermos, como sucedió con un grupo de cavernícolas a quienes raptaron para que peleen en un coliseo bajo la atenta mirada del primer hermano, el primer niño y la primera hermana, líderes de los Homo Torturadores, aunque el primer niño solo era una broma de mal gusto, porque cuando alcanzó la madurez se lo enfriaron, dado que solo debía haber un primer hermano y una primera hermana. Después hay un brote Crosset y todo se va al carajo, terminando el relato. Sin poder creerlo, Washington revisa las computadoras que estaban cerca, viendo grabaciones de él y su grupo entrando al búnker de Nelson.
dándose cuenta que lo que leyó estaba inspirado en él y su grupo. En esos instantes aparecen Nelson y Amy, ex de Washington, quien se había vuelto asistente de Nelson. Ellos lo apuñalan en ambas manos, revelándose como primer hermano y primera hermana. Seguidamente Washington tiene un horrible final. Y así pasamos a la siguiente historia, de nombre El menor de dos males, que va del capítulo 81 al 85, y trata acerca de un grupo de supervivientes que vivían en un puente. A ellos vienen dos chicas, de nombres Morgan y Olivia. Ellas, lejos de integrarse, solo dividen a los supervivientes, haciendo que se peleen entre ellos y mandándolos hacia su muerte, convenciéndolos de adentrarse en terreno cruzado. A manera de karma, los cruzados invaden el puente. Morgan es infectada y junto a otros cruzados hacen trizas a Olivia. De aquellos supervivientes solo sobreviven dos morenos, de nombres Tyree y Richard. Y así pasamos a la siguiente historia, de nombre Terapia, que va del capítulo 87 al 90. Jack, un muchacho estudioso y de su casa, nunca pudo mojarla, mientras que su hermano Clancy, un bad boy, sí. 2 semanas después de iniciada la pandemia Crosset, Jack, quien vivía en su pueblo natal, el cual no había sido infectado, vivía con una refugiada llamada Tiffany, una mujer con un pasado duro, que solo veía en Jack gratitud y nada más. Por esos tiempos, Clancy llegó a casa de Jack, trayendo consigo una cruzada bien fría. Rápidamente se mete a su antiguo cuarto, donde se infecta a propósito, mientras que Jack cerraba la puerta para no abrirla más. En los siguientes días, Jack habla con su hermano infectado acerca de lo que sentía. Por otro lado, descubre a Tiffany tocándose la almeja frente al cuarto de Clancy, decepcionándolo porque quería con ella, y le dice cosas hirientes que hacen que Tiffany quiera irse, pero al salir, ve que el pueblo había sido invadido por cruzados. ¿Pero qué ha pasado? Resulta que un amigo de Clancy, el cual se había infectado, lo había seguido hasta su pueblo natal, infectando a muchas personas rápidamente. Volviendo con Tiffany, ella regresa a la casa y se entera por parte de Clancy que Jack practicó urología con él. En un primer momento ella no le cree nada a Clancy porque era un cruzado, pero el nerviosismo de Jack lo delata y ella lo repudia aún más. Así que Jack la bota de su casa dejándola a merced de los cruzados, para después entrar al cuarto de Clancy y este le propone detonar, y Jack acepta. Entonces pasamos al siguiente capítulo, que lleva por nombre El Anticruzado, que va del capítulo 91 al 92. En plena pandemia Crosset, un grupo de frikis del cómic tenían cautiva a una candente feminista creadora de cómics feministas de nombre Leiga. Antes de la pandemia, ella luchaba porque publiquen sus creaciones, pero no funcionaba, así que decidió autopublicarse, teniendo algo de éxito. Cuando comenzó la infección Crosset, ella estaba en la tienda de cómics donde trabajaban los frikis de antes. Como las cosas se pusieron feas, ellos no dejaron que Leiga salga de la tienda, con la promesa de que la protegerían, pero a la larga, junto a un fan de Leiga que se había quedado en la tienda, le dan harto violín. Uno de los frikis, llamado Lance, le pide que cree un cómic que lo inspire a él y a los otros a cambio de beneficios para ella, así que crea un cómic llamado El Anticruzado. Aunque recibe beneficios, a la larga, Lance le da violín. Con el tiempo aparece una pareja de homos, y ella aprovecha en sacar una historia del Anticruzado exponiendo a los frikis ante los homos. Esto molesta a Lance, desencadenando una pelea que acaba con los frikis bien fríos y con Leiga recobrando su libertad. Entonces pasamos con la siguiente historia, de nombre Sobreviviente, que va del capítulo 29 al 32. Entre los cruzados que asolaban los Unites, había un cruzado vestido como bombero, y de ahí su apodo, Bombero. Él era muy inteligente. Consiguió atrapar a un superviviente llamado Oliver y lo obligó a que lo lleve con más supervivientes a cambio de dejarlo vivir. El buen Oliver empezó entregando a sus compañeros, después a otros supervivientes, a quienes para ganarse su confianza se acercaba a ellos con medicinas y comida. Uno de esos grupos le contó que vieron a dos gemelas cruzadas planificar a dónde irían como si fueran personas normales, y esas gemelas eran Ashlyn y Ashley. Esta información fue apuntada por Oliver en su diario,
Craso error, porque Bombero sabía leer. Oliver, sabiendo que si Bombero se juntaba con las gemelas, juntos sumirían al mundo en la destrucción total. Así que lo convence de asaltar una base militar situada en la montaña Cheyenne para deshacerse de él, pero no contó con que los soldados de ahí eran pocos, así que Bombero los aplasta fácilmente. Este acontecimiento quedaría grabada para la posteridad. Volviendo con Oliver, arrepentido de lo que hizo para Bombero, él provoca un incendio en la base para eliminar todo material que Bombero pueda utilizar. Además planea autoenfriarse con una pistola, pero Bombero lo sorprende y Oliver lo besa, transformándose en Cruzado, y como no conservó su inteligencia, Bombero se lo enfría, para después salir de la base enfriándose a sus seguidores cruzados. Como sabe de las gemelas, va a buscarlas. Y así pasamos a la última historia de Crozet, Badlands, titulada Nuevo Mundo, que va del capítulo 93 al 100. Tras un tiempo andando con otro grupo de cruzados bajo su mando, Bombero logra atrapar a Cody, un constructor de búnkers, quien al inicio de la pandemia llegó a uno de los búnkers que construyó y se refugió con otras personas que habían financiado esos búnkers. ¿Cómo consiguió sacarlo? Pues es simple, tapando la ventilación del búnker. Al tenerlo frente a frente, Cody, para salvar su vida, le promete a Bombero llevarlo a otros búnkers. Y eso hace, dejando vivir a las mujeres porque Bombero quería construir una ciudad donde viviesen cruzados y humanos, y durante un tiempo Cody lo ayudó. En ese tiempo, Bombero hace que Cody le dé violín a las supervivientes que capturaba, con el fin de que den bebés sanos, lo que hace que Cody se arrepienta y se rebele contra él. Pero solo logra que Bombero se lo enfríe, al ver que su ciudad es un desastre gracias a que varios cruzados a su mando no tenían autocontrol. Decide reanudar su búsqueda de las gemelas, así que asalta un barco y obliga a los tripulantes que quedaban vivos a llevarlo a Florida, donde vivían las gemelas. Tras encontrarlas y dejarlas embarazadas, se van a otro lugar para fundar una ciudad sostenible para los cruzados. Para eso Bombero recibe la ayuda de uno de los tripulantes del barco que asaltó, y a este hombre Bombero le dice Marino. El chiste es que a las gemelas les vale madre civilizarse. Ellas querían divertirse de la manera morbosa en la que hacían antes de la llegada de Bombero, y este solo aceptaba sus pedidos hasta que dieran a luz, porque lo amenazaron con sacarse sus bebés. Un tiempo después de nacidos sus hijos, él toma a uno, quien le dice Almeja, y eso repite, volviéndose su nombre, y así hace por 13 largos años. Bombero piensa que sus hijos son estúpidos, cosa que lo desilusiona mucho, pero es animado por Marino, quien se volvió su amigo. Un día mientras caminaban cerca de un río junto a Marino, Bombero se lo enfría rápidamente, porque olió la traición de las gemelas. Si éstas se deshacían de él, o sea Bombero, y se hacían con Marino, le harían cosas horribles antes de enfriárselo. Instantes después de la muerte de Marino, aparecen las gemelas, su hijo Almeja y otros subordinados de las gemelas. Mientras era acorralado, se da cuenta que su hijo Almeja era inteligente y que las gemelas lo hicieron callar para engañarlo. Seguidamente Bombero va a atacarlas, siendo acribillado. Al caer al río, deja su hacha. Almeja quiere tomarla, pero una de las gemelas le dice que lo deje, y juntos regresan a casa, para continuar con sus autodestructivas vidas, sin saber que Bombero había sobrevivido, pues sale del río, toma su hacha y se va por ahí, terminando esta historia, pero no este video. Para que haya secuencia en la historia, primero comenzaré hablando de Salt. A este personaje muchos y muchas ya lo deben conocer, pero si recién conoces Crozet, ahora te digo quién es. Antes de la pandemia Crozet, Salt estaba loco, porque era un desvividor en serie, además de torturador y caníbal. Este tipo aterrorizó a su ciudad durante años, y era conocido como el asesino de los libros telefónicos, dado que de ahí escogía a sus víctimas. Un día del 2008, cuando se despertó, ve desde su ventana los estragos causados por los cruzados, y eso le pareció hermoso, así que salió como de costumbre a desayunar, maravillándose aún más del horror. Al volver y mirarse en el espejo, vio que estaba infectado, pero no le afectó porque ya era un psicópata. Él junto a otros cruzados
se enfriaron a muchas personas por un tiempo, dándose cuenta que sus colegas eran descuidados con su salud y estaban destinados a extinguirse. Así que decidió fundar una secta para educar a los cruzados y difundió su mensaje a muchos infectados, quienes comenzaron a idolatrarlo y a la larga lo verían como un mesías. El educarlos era con el fin de que puedan alargar el ciclo de la violencia por más tiempo, hasta que la humanidad no infectada se extinga. Los cruzados se ocultarían reproduciéndose para aumentar sus números, haciendo que los no infectados se descuiden y ahí los atacarían, dejando unos pocos con vida para que de nuevo aumenten sus números. Por otro lado, fundó una tribu con sus hijos, al que llamó la tribu de los 12. Esos niños y niñas crecerían aprendiendo directamente de él y recibirían misiones que desarrollarían después de la muerte de este. La intervención de Salt con los cruzados hizo aún más difícil la vida para los supervivientes que se quedaron a luchar en tierra cálida por muchos años, mientras que aquellos y aquellas que se fueron a vivir a lugares helados como Alaska tuvieron una vida más tranquila porque el frío mataba a los cruzados, dado que eran descuidados. Entonces ahora comienzo con Crozet más 100. 100 años después del brote Crozet, que redujo a la humanidad a solo 2 millones, los supervivientes, con el tiempo, han logrado aumentar sus números y han levantado ciudades prósperas, así como también cambiaron muchas palabras, como por ejemplo, voy a mirar, en el futuro es voy a ojear, estoy pensando, en el futuro es estoy craneando, vamos a detonar, en el futuro es vamos a sexar, y así sucedió con varias palabras más, mientras que los cruzados se han reducido considerablemente, quedando pocos nidos, pero inteligentes. La prota de esta historia es la archivista Futuro Taylor, una mujer que busca información del pasado y vive en una ciudad llamada Chuga. A través de ella sabemos que los supervivientes de su tiempo conocen al brote Crozet del 2008 como la sorpresa, además de que los supervivientes de ese tiempo también saben de la hazaña de bombero en la montaña Cheyenne. Siguiendo, mientras Taylor viajaba con sus compas en su tarea de información, se topa con una foto de Salt, comenzando su búsqueda de más información sobre él. Además encuentra videos de cruzados siendo entrenados para controlarse. Un día cuando Taylor dirige a un grupo para buscar cruzados en las montañas, encuentra un nido enorme, donde extrañamente habían pocos cruzados que se comportaban de manera inteligente, a los cuales se enfriaron rápidamente. Además, Taylor encuentra una copia del diario de Salt, enterándose de lo que este era y lo que tramaba. Además, mientras ella estaba en ese nido, Chuga había sido tomada por los cruzados de ese nido, y todo gracias a un cruzado infiltrado llamado Robbie. A él se le entrenó especialmente para que hable como los no infectados. Además, para que pase desapercibido, se le borró la cruz de la cara con quemaduras, y esa era la táctica que usaban los cruzados inteligentes para espiar a las ciudades y arrasarlas cuando se presente la oportunidad. Pero como dije anteriormente, Taylor se entera pero ya era tarde, así que huye a Murfreesboro, donde vive su novio Mustakba, quien también es archivista, y le habría ayudado a conocer más sobre Salt antes de la caída de Chuga, dado que él se especializaba en criminales pre-sorpresa. Taylor les cuenta a los habitantes de Murfreesboro todo lo que pasó en Chuga, así como el modus operandi de los cruzados inteligentes. Gracias a un portador de noticias que viajaba en globo aerostático llamado Gainheim McBlarney, Taylor va a otros lugares y cuenta el plan de los cruzados. En uno de esos lugares, un archivista le da a Taylor una grabación donde salía Robbie torturando al anciano del asentamiento donde ella estaba. Robbie les exigía a la gente de ese lugar que se rindan, que den tributos en cosechas, 7 mujeres y 3 hombres al año, que les den alojamiento a los cruzados si ellos lo requerían, y por último debían quemar todos sus archivos, o de lo contrario sufrirían la cólera de los cruzados. Aunque se veía a Robbie, no era él el líder, sino otro cruzado llamado Bashful, uno de los 12 niños de Salt, que continuaría su legado en lo que respecta a sus planes, porque sus otros hijos recibieron otras misiones. En fin, cuando Futuro se fue del asentamiento, vio a la líder de ese lugar pagando tributo a los cruzados. Entre las personas estaba la archivista que le dio la grabación.
Por otro lado, varias ciudades se rehusaron a las peticiones de Bashful y sufrieron la cólera de los cruzados. Los pocos de esas ciudades que quedaron con vida se les permitió escapar y se refugiaron en Murfreesboro. La lideresa de ese lugar abogaba por la paz, gracias a sus creencias musulmanes. Entonces un refugiado llamado Bailey, de quien por cierto, Futuro en un primer momento afirmó que era un espía de los cruzados debido a su apariencia y que luego este le demostró que no era así, tomó el poder de Murfreesboro por la fuerza. En esos momentos justo viene Genheim con su hijo Wanwei, y cuando quiere irse, Bailey no lo deja, así que Genheim suelta los amarres de su globo aerostático dejando escapar a su hijo. Como los cruzados de Bashful pasaron por ahí, exigiéndole a la gente que cedan a sus demandas, Bailey mete a Genheim en el tributo por su desacato. Cuando los cruzados vienen, comienzan a volar por los aires con todo y su tributo, dado que Bailey usó el tributo como cebo para que los cruzados bajen su guardia. En eso Bailey abre las puertas de la ciudad, incitándolos a entrar. Cuando estaban entrando, también vuelan por los aires. Seguidamente, Bailey manda a sus hombres a acabar con los cruzados que quedaban. Entre ellos estaba Taylor, quien acaba con Bashful y encuentra una bebé cruzada. Resulta que los infectados dejaban bebés cruzados en los asentamientos como intercambio del tributo para que los cuiden, y debían hacerlo bien, o habrían serias consecuencias. Al no poder enfriarse a la bebé, Taylor se la queda, criándola con Mustaqba. Juntos le enseñan el autocontrol y le dan amor. Por otro lado, Bailey lleva la guerra a los cruzados, y Futuro va con él. Bailey se une a Wanwei, quien piensa que su padre se sacrificó para salvar Murfreesboro, sin saber que fue forzado. Junto a Wanwei, Futuro interroga a un cruzado que se había infiltrado entre los no infectados, pero que al final fue descubierto. Él le habla de unas mujeres conocidas como las damas de la tribu, encargadas de enfriarse a los cruzados estúpidos, y tienen cicatrices y escrituras al revés como tatuajes. Seguidamente le dice a Taylor cómo delatarlas. Cuando las tenga en su delante, debía decir quién fue la mejor amante de Bashful, y el resto caería solo. Además le revela el regreso de Salt, que sería en el año 2121, cosa que sorprende a Taylor, porque en ese momento estaban en el año 2114. Después, el cruzado muere porque se destruyó las manos. Con esa información, Futuro, Wanwei y las fuerzas de este encuentran a las damas de la tribu en un lugar llamado Greenbeard. Ellos entran con la excusa de intercambiar cosas. Mientras Futuro miraba un libro, dice ¿quién fue la mejor amante de Bashful? Y una de las mujeres en el lugar le responde sus ruborizadas novias, y a eso se une el amén de otras dos mujeres. Eso lo habían dicho sin querer. Al verse descubiertas, atacan al grupo. Después de ahí, Bailey da con ellas y se va a atacarlas. En paralelo, Robbie ha descubierto a la familia de Futuro y les hace una visita, hiriendo de muerte a Mustaqba. Futuro llega y ve lo que hizo Robbie. Como un último acto de amor, Mustaqba abraza a la niña que crió, la cual no tenía nombre. Mustaqba se transforma en cruzado y hiere a Robbie de gravedad, pero él se lo enfría. Con sus últimas fuerzas, Robbie confiesa los planes de Salt y de las misiones que les encargó a sus hijos. Entre ellos es Nisi, una hija de este que solo quería infectar e infectar, saliéndose de los planes de Salt. Así que le encargó recluirse en Greenbeard, y las damas de la tribu eran las encargadas de mantenerla encerrada. El cruzado que Taylor interrogó anteriormente era discípulo de Nisi y se dejó atrapar para que dieran con las damas y su maestra fuera liberada. Por último, Robbie le dice que Salt apostó por una fusión, dado que al final de su vida, Salt se dio cuenta que los cruzados por sí solos no podrían sobrevivir, así que tenían que unirse con los no infectados. Por eso Bashful, quien continuó con la misión de Salt, dejaba bebés cruzados en los asentamientos no infectados que se volvían sus aliados. Después de que Robbie se va a un Isekai, Taylor decide hablar por radio para contar de que en Greenbeard estaba Nisi, una jefa de los cruzados, además de contarle la verdad a Wanwei sobre la muerte de su padre. En esos momentos él estaba junto a Bailey a las afueras de Greenbeard, después de haber derrotado a las damas de la tribu. Al saber la verdad, Wanwei, enfurecido,
patea a Bailey y se retira del lugar con sus fuerzas. Sin importarle esto, Bailey y sus fuerzas entran al complejo, topándose con una máquina de niebla, donde Sneezy hace caer varios bebés, infectando a Bailey y a sus fuerzas, mientras ella les dice benditos sean todos, indicando que ella vería la infección Crosset como una bendición. En cuanto a futuro, ella se pone un traje aislante y se va con su hija, a quien le pone de nombre ahora, a un lugar que no sabemos. Entonces pasamos con Crosset más 100, Mimic. Aquí nos topamos con la archivista Julie. Pese a que era una archivista, estaba en una base militar, y allí su trabajo no valía nada, pues su función principal junto a otras mujeres era la de satisfacer a los hombres de la base. Julie estaba en el rango de sexadora, el rango más bajo y denigrante que las mujeres de ese rango se veían forzadas a hacer, porque si no querían, eran expulsadas de la base y dejadas a su suerte. En el caso de Julie, recibe violín cada cierto tiempo hasta que los cruzados invaden la base donde estaba. Ellos lo lograron gracias a un infiltrado suyo cuyo nombre era Fleshcock. Para borrar la cruz de su cara, su maestro Happy, uno de los hijos de Salt, le corta la cara con unas garras de león. Para asegurarse de que no lo descubran cuando le pidan estar con una sexadora, también le cortó las bolas. Cuando fue a la base, al interrogarlo, Fleshcock dijo que un león lo atacó, y de paso se llevó sus bolas, y de ahí viene su nombre Fleshcock. Y a partir de ahí fue ganándose la confianza de los integrantes de la base hasta que dio el golpe. Lejos de enfriarse a todos, o dejar a unos cuantos para continuar con el ciclo de violencia que quería Salt, Fleshcock apuesta por una convivencia entre cruzados y no infectados. Por eso, les da la oportunidad a las sexadoras de vengarse de sus violines, para después entrenarlas en combate, a la vez de que les da un mejor trato del que recibían en la base antes de su caída. No todos los cruzados estaban de acuerdo con Fleshcock, pues una cruzada llamada Balzac se rebela contra él, siendo derrotadas ante la unión de Fleshcock y las sexadoras. Por otro lado, Julie comienza a sentir algo por Fleshcock, pero él no se le acerca mucho porque teme infectarla. Convencida de que su lealtad estaba con Fleshcock, decide traicionar al comandante en jefe de esa base y de otras bases, llamado Nathan, al que atrae con engaños hacia una muerte horrible, dado que él permitía el abuso en sus bases. Después de eso, ella y Fleshcock van a otras bases para conquistarlas y esparcir aún más la ideología de Fleshcock. Y aquí acaba la increíble y sangrienta historia de Crosset. Como palabras finales, yo tenía un canal del mismo nombre que este. Al ver que tenía videos mal editados y con mal audio, decidí, tras mucho pensarlo, apostar por un reinicio. Ahora he regresado para traerles un mejor contenido, solo que esta vez ya no habrán más reinicios. Y aquí acaba este video. Hasta otra.